8:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al coronel doctor Patricio Haro, experto en temas de seguridad, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Lo invitamos para hacer una lectura de lo que sucediera este domingo en las elecciones. Hubo elecciones pacíficas. ¿Cómo fortalecer esto? ¿Cómo lograr que de alguna manera se mantenga esta situación? ¿Cómo vio usted las medidas que se adoptaron que generen de alguna manera certeza a quienes se acercaron a las urnas? Buen día, coronel Patricio Haro. Gracias, buen día, estimado licenciado Veroneira, un saludo para su gran audiencia, un privilegio siempre estar en sus micrófonos. El día domingo los ecuatorianos acudimos a las urnas, acudimos bajo un ambiente de seguridad propiciado por medidas extremas, diría yo, en el sentido en que se cerraron las fronteras, en el que se reforzaron puertos y aeropuertos, y desde luego el refuerzo también con un buen contingente de reservistas para garantizar este acto democrático que matiza la democracia ecuatoriana. Sin embargo, es importante también considerar que los ecuatorianos acudimos a las urnas con la preocupación mayoritaria de la inseguridad. El 40% o más del 40% de los ecuatorianos tenemos esa preocupación de la inseguridad como la primera preocupación de nuestra actividad. Entonces, los resultados que se dieron en un ambiente de paz garantizado, insisto, por las Fuerzas Armadas, que cumplieron un papel extraordinario, reforzando fronteras, reforzando puertos y aeropuertos, y también garantizando el sufragio en juntas y recintos, dio la medida de que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente, así sea una mínima diferencia, mayoritariamente respalda y garantiza y aporta a la política de seguridad y defensa del presidente de la República, y desde luego también un espaldarazo a la tarea que están cumpliendo las Fuerzas Armadas por la seguridad de los ecuatorianos. En general, el que no haya habido incidentes determina que hubo un control de la fuerza pública del reforzamiento con Fuerzas Armadas. Hubo información, y eso oficialmente se ha dicho, de que podrían haber infiltrado por el territorio, por las fronteras o por puertos y aeropuertos elementos que buscaban atentar o generar el caos y violencia en el proceso electoral. Esto ha sido adecuadamente manejado por las Fuerzas Armadas, y también desde luego con la recomendación al presidente de la República para que disponga el cierre de fronteras. Debemos recordar nosotros que la experiencia ajena nos dice que los momentos electorales son los momentos más vulnerables que tienen los estados. Colombia ha cerrado un número muy significativo de veces la frontera en procesos electorales, cuando los grupos insurgentes que actúan en su territorio y los grupos violentos han amenazado con paros armados o han llamado a no acudir a las urnas a la población. Entonces, en estas circunstancias, con esa información convertida en inteligencia, se procedió al refuerzo, y desde luego ese trabajo en momento justo y en tiempo justo y en espacio justo de Fuerzas Armadas, desde que recibieron la encomienda de imprimir las papeletas, sin ningún problema fueron entregadas con todos los recursos, escasos recursos, todos los rincones y a los rincones más alejados del territorio nacional. Las Fuerzas Armadas, un soldado estuvo allí garantizando y asegurando el proceso electoral. Entonces sí, es un trabajo impecable, es un trabajo que merece el reconocimiento de los ecuatorianos, y es un trabajo digno de aplausos de Fuerzas Armadas en el apoyo al proceso electoral y a la democracia. Sin haberse reportado ningún acto de violencia y menos incidentes, eso quiere decir que se realizó un gran trabajo. Como experiencia de lo sucedido en esta primera vuelta y elecciones legislativas, ¿cómo organizar y fortalecer, a sabiendas de que vivimos un conflicto armado interno, tenemos amenazas permanentes, y garantizar
la concurrencia de la gente a las urnas? Bien, la primera vuelta fue un ejemplo. Hoy la segunda vuelta, que es una disputa entre dos candidaturas que se venía a ver, siempre supimos que quienes estarían en la segunda vuelta. Es importante que consideren el ejemplo y vean el resultado de la primera vuelta electoral, con garantía, con seguridad, con orden propiciado y garantizado por las Fuerzas Armadas. Ese es un gran ejemplo. Sin embargo, debemos tener especial atención sobre la base del mapa electoral de resultados. Nosotros vemos que las provincias de la costa, que son aquellas en donde mayor incidencia tiene el narcotráfico, el crimen internacional organizado y la violencia, está con tintes de apoyo a una determinada candidatura. Entonces, allá tendrán que reforzar las fuerzas del orden para garantizar que el sufragio no sea violento, no sea presionado, no se busque alterar la paz y no se busque también alterar la voluntad del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, habrá que organizar nuevos operativos que permitan fortalecer el control en materia de seguridad. Sin lugar a dudas, deberán reforzarse los controles fronterizos. Quizá a la medida el cierre de fronteras vuelva a ser necesaria durante las elecciones de la segunda vuelta electoral. Deberá reforzarse las áreas de puertos, aeropuertos y fronteras también durante la campaña para controlar, no impedir, para controlar el ingreso de quienes puedan en un momento determinado provocar violencia y generar caos en esta parte del proceso. Entonces, para eso Fuerzas Armadas lo harán con el profesionalismo que han demostrado permanentemente, con ese profesionalismo demostrado en la primera vuelta. Quizá también sea necesario llamar o hacer un nuevo llamado a reservistas. La participación de las reservas nacionales en este momento, no solamente electoral, en este momento de inseguridad, desde luego que es un gran refuerzo para la institución, una institución que carece todavía, desde luego, de medios operativos y tácticos, pero la voluntad está en el espíritu de esos hombres que trabajan denodadamente en beneficio de la seguridad y la democracia del Ecuador. En la inclusión de los reservistas, ¿cómo se desarrolla y cuán útil es en medio del conflicto armado interno? Las reservas son fundamentales, las reservas son indispensables, y hoy las reservas organizadas con cuadros y mandos, porque desde hace algún tiempo constan en los cuadros de reservas oficiales de subtenientes a capitanes, entonces oficiales que tienen la capacitación, tienen el mando de reservas, de contingentes de cuadros que constituyen batallones movilizados. Estos batallones movilizados se integran o son parte de los orgánicos o de la estructura orgánica en cada una de las fuerzas. Es decir, cada división del ejército, por ejemplo, tienen una brigada movilizada, y cada cuerpo de las otras fuerzas también tienen organizaciones movilizadas que refuerzan en número, especialmente a las fuerzas en el cumplimiento de la misión. Desde luego también habrá que hacer, o deberán haber hecho ya los mandos, una adecuada selección y una adecuada capacitación en las reservas, de tal manera que no existan elementos que puedan estar infiltrados, que da lugar a esa posibilidad cuando se movilizan reservas en cualquier ejército del mundo. ¿Esto es temporal o se puede mantener las reservas a fin de no solo incrementar el pie de fuerza, el número, sino también el contribuir en medio del conflicto armado interno? Sí, desde luego se ha dicho que el plan de movilización Troya o el ejercicio de movilización Troya durará un año. Entonces eso no solamente vemos que es un reforzamiento de la capacidad militar, es una opción a la gente que no tiene medios para subsistir, que no tiene empleo, a los jóvenes que están deambulando por las ciudades en búsqueda de empleo.
Entonces, las Fuerzas Armadas entregan, además de una retoma de valores, de un entrenamiento diario y constante en beneficio del país, también entregan un salario básico, desde luego entiendo yo, por su servicio prestado en las reservas. Entonces eso también es importante. La movilización no ayuda solamente en la parte militar y operativa de Fuerzas Armadas, sino también ayuda en la parte social y económica de las familias cuyos hijos están sirviendo en esta movilización, dada hoy la guerra interna y dado también los procesos que estamos viviendo. ¿Y cómo ve la situación del país en enero? No se puede dejar de reconocer, creció el número de homicidios. Hay una preocupación más allá de las tareas profesionales que cumplen diariamente Fuerzas Armadas y la policía. Bien, el año 24 terminó, de acuerdo a la información oficial, con una disminución en términos de violencia, es decir, los índices de muertes violentas por cada 100.000 habitantes disminuyeron el año 24. Eso fue un buen síntoma. Eso quiere decir que el Estado ecuatoriano está ganando la guerra interna. Sin embargo, en el mes de enero hubo un incremento en ese índice de violencia, y eso se debe a la participación de grupos violentos, de grupos que buscan especialmente la cooptación de territorio. Nosotros vemos que las muertes violentas se dan entre bandas o organizaciones que tienen relación con el tráfico de drogas y especialmente con el microtráfico. La disputa de territorio, la disputa de escenarios es fundamental. Entonces, esa muerte violenta también afecta, desde luego, a la paz y a la seguridad de los ecuatorianos. Esas muertes violentas y esa violencia desatada por grupos que tienen intereses de convertir, insisto, ya lo he dicho en sus micrófonos por algunas oportunidades, Miguel, la cocaína que reciben como pago de los servicios prestados en dinero en efectivo, desde luego multiplican las condiciones de microtráfico y afecta seriamente a la seguridad y la paz de los ecuatorianos. Esa violencia que se da entre grupos y organizaciones armadas que ya han sido clasificadas como tales por el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica, estos grupos o estas organizaciones armadas simplemente están caracterizando la amenaza asimétrica a la que tienen que necesariamente combatir las Fuerzas Armadas. Entonces, si hoy se dice, no, es que vamos a pacificar al país, retornando a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden y a la Policía Nacional a sus cuarteles, esa no es una forma de pacificar, es una forma de rendir las armas ante el crimen internacional organizado. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado los ecuatorianos. O sí, queremos una paz débil, una paz sujeta a condiciones e impuesta por el crimen internacional organizado, o queremos una paz en la que se elimine o se neutralicen las acciones, como dice el primer decreto emitido por el presidente Noboa, se neutralicen las acciones de estos grupos violentos. Entonces, sí, la disputa de territorio es parte, es una mínima parte de las acciones que están conduciendo estos grupos armados. Hemos visto los ecuatorianos, porque han salido en los medios de comunicación las acciones de estos grupos, las percepciones que se dan, grupos totalmente armados, inclusive que utilizan uniforme de las policías, las Fuerzas Armadas, con armamento letal, armamento de guerra. Entonces, sí, eso debemos insistir. El Ecuador está viviendo una guerra interna, no es un tema de inseguridad. Ecuador está viviendo una guerra interna que todos y cada uno debemos hacer el esfuerzo para poder vencerla. Las funciones del Estado, hoy veamos qué sucede con la conformación del Parlamento. La justicia debe realmente tomar acciones drásticas contra aquellos jueces que dan medidas sustitutivas a capos de las organizaciones delictivas que han sido detenidos en flagrancia o con armas o cocaína. Entonces, es un esfuerzo de todos los ecuatorianos. Si todos los ecuatorianos no nos unimos en este esfuerzo de guerra, definitivamente estamos sujetos
a la posibilidad de ser derrotados por el crimen internacional organizado y convertirle en lo que malhadadamente dice Alexander Klaus, en el nuevo narcoestado en Latinoamérica. En ese sentido, no puede haber sino una definición cuando en el país ha podido ver, hoy que estamos en un proceso electoral, habrá segunda vuelta, entre quienes desde el Estado combaten a los grupos delincuenciales organizados, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la narcopolítica, y quienes incluso en la campaña han abogado por sacar de la cárcel a condenados por la justicia, por la Corte Nacional en última instancia, con la actuación de más de 10 jueces, y sin embargo uno de los objetivos es sacar de la cárcel a quienes delinquieron en el país contra la administración pública. Y no solamente sacar de la cárcel a aquellos que delinquieron, sino también apoyar de alguna manera las acciones de quienes están actuando en contra del Estado. Entonces esa es la preocupación, eso debemos tener claro los ecuatorianos. Sin embargo, insisto y vuelvo a la primera figura imaginaria del mapa electoral, en donde las provincias que están asoladas por el narcotráfico y la violencia son aquellas que se inclinan a favor de una candidatura. El país dividido en dos, claramente dividido en dos, pero esas provincias son las que tienen salida como plataforma continental hacia puertos internacionales de la mercadería, de la cocaína. También son las provincias que limitan con Colombia, limítrofes exactamente con los departamentos productores de cocaína. Entonces eso nos preocupa. ¿Fue acaso ya lo que empieza a especularse? ¿Fueron amenazados los electores? ¿Fueron amenazados? ¿O hubo promesas vanas de grupos violentos o amenazas también inclusive contra la vida de los electores? Se dice que exigían, iban casa por casa exigiendo que después del proceso se presenten las fotografías de su voto. Entonces, si eso ha sucedido, sería terrible. Entonces, allí debe haber un control más fuerte, más firme e irrestricto de las Fuerzas Armadas en parte de los procesos de campaña y en el mismo proceso electoral. Sin embargo, lo que estoy diciendo es de una especulación que ya se está haciendo, porque las provincias que no tienen contacto o no están totalmente contaminadas con las organizaciones delictivas y tráfico de drogas, simplemente dieron su respaldo a la política de seguridad y defensa del gobierno nacional y a las Fuerzas Armadas por el trabajo que se viene realizando en pos de la seguridad de los ecuatorianos. Esto fue grave, si bien habrá que comprobar las denuncias. De cualquier manera se pudiera tomar correctivos para evitar, si es que esto fuese verdad. Por ejemplo, ¿qué piensa usted impedir que entren con celulares a las juntas receptoras del voto para sufragar? Esa es una gran medida y una gran recomendación que desde luego deberían salir no solamente a través de las fuerzas de seguridad, sino desde los medios de comunicación. Miguel, usted lo está haciendo con un gran espíritu, esa recomendación, y evitar a que los ciudadanos ingresemos a votar con teléfonos celulares, una medida que neutralizaría esta potencial acción. Sin embargo, también debemos insistir en el trabajo de el control durante la campaña, durante el proceso electoral. Bienvenida me parece su recomendación y ojalá esto caiga en oídos firmes y puedan tomarse estas acciones. Mientras se vive esta guerra interna, todas las medidas serán bienvenidas. En ese sentido, ¿cómo fortalecer a las fuerzas del orden a fin de que sigan combatiendo a los grupos delincuenciales organizados? Desde luego, Miguel, todas medidas que se adopten en un caso de guerra o un caso de seguridad son bienvenidas, como usted lo acaba de decir. ¿Y cómo deben reforzar? Pues simplemente con el apoyo de la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, el cumplimiento
de los pedidos que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas, el momento que controlan a las personas, el momento que controlan vehículos, el momento que se detienen por alguna circunstancia, y desde luego ese respaldo que se manifieste en las calles es sumamente importante. Yo he tenido la oportunidad de ver en los Estados Unidos, por ejemplo, que cuando ingresa un militar uniformado a un avión o un medio de transporte, es aplaudido por el resto de pasajeros. Entonces, no estamos pidiendo ese halago tan grande, sin embargo, sí, el cumplimiento de las normas, la observación, cuando se dictan los estados de excepción, especialmente el cumplimiento de la observación de las disposiciones que el estado de excepción dicta es fundamental, es decir, facilitar el trabajo de las Fuerzas Armadas, facilitar el trabajo de la Policía Nacional. Esa es un gran aporte que la ciudadanía da para combatir a la inseguridad y a la violencia. En ese sentido, este plan de seguridad integral que debiera avanzar el país, porque el problema va a ir mucho más allá de unas elecciones y más allá de un gobierno, sino como política de Estado. Eso es la condición, y desde luego el libro blanco es el que dicta las políticas de Estado en términos de defensa. Usted ha participado en el libro, en la elaboración del libro blanco, y debería retomarse con estas lecciones y estas experiencias de la guerra interna una nueva versión del libro blanco que debe establecerse y materializarse, al igual por decreto ejecutivo, como ha sido presentado, como política de Estado. La defensa es y debe ser una política de Estado. Y a propósito de lo que le planteaba sobre una posibilidad de limitar el uso del celular para evitar lo que se ha denunciado, hay voces que reivindican que esa es la libertad que se tiene, pero a veces olvidan, incluso quienes han sido autoridades, que cuando uno va a una reunión reservada, compleja, complicada, a uno le hacen dejar el celular afuera. Y uno tiene que acoger, no simplemente, ahí no digo mi libertad, voy a una reunión con determinada autoridad o a una embajada, digo no, mi libertad, me voy de la embajada o me voy de alguna dependencia pública. Aquí también no debe prevalecer las tareas de control cuando estamos en un conflicto armado interno. Desde luego que sí, estimado Miguel, y los ciudadanos también, ese sería un gran aporte para la seguridad. Yo en breves minutos tengo una reunión con el señor jefe del Comando Conjunto y voy a pasar su recomendación en este sentido para que sea la ciudadanía también la que aporta con la seguridad de los ecuatorianos. Entonces es fundamental, lo que usted dice es absolutamente cierto, no solamente en las embajadas, en cualquier oficina le piden entregar el celular. Entonces los ecuatorianos podríamos dejar, el momento que nos registramos en las mesas para realizar nuestro voto, podríamos dejar allí el celular. Entonces sí, yo voy, insisto Miguel, a trasladar su recomendación al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como un gran aporte de la ciudadanía para la seguridad de los ecuatorianos. Por cierto, vivimos, hay que recordar, en un país en donde predominan los derechos, que son fundamentales, que nacen con una persona, y que la Constitución nefasta de Montecristi del 2008 consagra más los derechos que las obligaciones y las responsabilidades que tenemos en el Ecuador. En todo caso, esta es una simple sugerencia que deberá procesarse. En todo caso, resumiendo, ¿cómo ve usted el panorama si pasamos enero en estas condiciones de los crímenes? Febrero, ¿tendrán que persistir las fuerzas del orden en seguir combatiendo, seguir neutralizando a los grupos delincuenciales, capturando la droga, que es una tarea permanente que deben continuar? Las Fuerzas Armadas deben continuar con esta guerra interna. Las Fuerzas Armadas deben estar permanentemente cumpliendo su tarea y planes que están perfectamente establecidos. El momento en que, en nombre de la pacificación y como una medida de pacificación, retornan las Fuerzas Armadas a sus cuarteles sería
un repliegue vergonzoso. Entonces esa también sería una oportunidad para que el crimen internacional organizado, que insisto, convertido en una amenaza asimétrica, se vea victorioso y se vea triunfante en esta guerra interna. Entonces, sí, las Fuerzas Armadas deben permanecer cumpliendo sus planes, cualquiera que sea el gobierno, un cambio de estrategia en el enfrentamiento a estas organizaciones delictivas, en el enfrentamiento a esta amenaza asimétrica por parte de las fuerzas del orden, por parte del Estado ecuatoriano, sería el inicio de una derrota. Todo sobre la base de lo que el país ha exigido, que haya una política de Estado y haya un plan integral de seguridad que precisamente vaya más allá de las tareas profesionales que cumplen Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y desde luego el plan integral de seguridad debe ir más allá, es decir, también las fuerzas del orden deben estar trabajando con la finalidad de ofrecer no solamente seguridad, sino también las acciones que permitan eliminar o disminuir las causas estructurales de la pobreza. Existe un aporte significativo de Fuerzas Armadas en apoyo al desarrollo, pero hoy potencialmente se habrá visto disminuido porque los soldados deben estar atentos a las acciones de seguridad y de seguridad integral que están desarrollando. Debe fortalecerse esto también, no solo con las acciones, con los planes, sino también con los recursos que son fundamentales. La ayuda internacional, Estados Unidos, que ha ofrecido algo, ha entregado, pero habrá que perseverar en eso. Desde luego hay que preservar también, Miguel, he dicho que debemos ir más allá de la cooperación. Es fundamental conformar esta coalición y desde luego es un proceso de relaciones internacionales. La coalición de países está tomando eco esta idea, y a varios presidentes y dignatarios lo dicen y lo resumen en una sola frase. Inclusive el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rubio, lo ha dicho: a una amenaza a una amenaza común debemos enfrentar con fuerzas comunes. Entonces es fundamental la coalición entre los países que producen droga, entre los países que trafican, entre los países que permiten la salida a través de sus condiciones de territorio, y los grandes mercados deben formar una coalición que permita combatir y vencer al crimen internacional organizado o a la droga, que se ha convertido en la gran amenaza de la humanidad. Las cifras han sido muy claras en el decomiso de droga, lo cual significa que habría que fortalecer aún más el control en las fronteras. Sí, Miguel, usted tocó el tema de recursos para Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas está disminuida en sus recursos, tanto administrativos, logísticos y armamentísticos. Entonces, el reforzar esos con los medios, entregar los medios suficientes a las Fuerzas Armadas, contribuirá para seguir cumpliendo esa tarea. No solamente el espíritu de los soldados es el que mantiene las actividades de defensa en esta guerra y la lucha contra el narcotráfico, pero se hacen necesarios recursos que desde luego habrán sido presentados al gobierno nacional. Finalmente, Coronel Patricio Haro, ¿qué recomendaría en este momento a fin de no solo seguir en esta línea permanente del combate al crimen organizado, sino también el fortalecer en este proceso electoral? No olvidemos que en 2 meses aproximadamente tendremos el balotaje del 13 de abril. ¿Cómo fortalecer esto para que la conducta, el comportamiento y el control sea como la primera vuelta de este domingo 9 de febrero? Sí, primeramente tomar conciencia y tomar absoluto conocimiento de cuál es la situación del país. No es una situación de delincuencia, no es un tema de inseguridad, es un tema de violencia, es una guerra que se está viviendo, y eso los ecuatorianos lamentablemente no tenemos absolutamente claro. Los ecuatorianos debemos saber que estamos viviendo una guerra interna, y en esa guerra interna todos contribuimos. El apoyo de la población civil ha sido fundamental, fue fundamental en 1975, ese gran apoyo que dio la ciudadanía
a las Fuerzas Armadas, al gobierno y al Estado ecuatoriano, la contribución de las autoridades para que en conjunto tomen conciencia de que no es un problema del presidente de la República, es un problema del Estado y de todos los ecuatorianos. Entonces, así, solamente así, vamos nosotros con el absoluto conocimiento de la realidad que está viviendo el país y con el conocimiento de los planes, programas, especialmente en orientación a las políticas de seguridad y defensa de los candidatos, acudir a las urnas para continuar en el balotaje en un proceso democrático, pacífico y ejemplar como fue esta primera vuelta. Bien, con esto agradecemos al coronel doctor Patricio Haro, experto en temas de seguridad, ex rector de la Universidad de Posgrado IAEN. Patricio, muy amable. A usted, Miguel, muchas gracias por su invitación. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Le recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Nadie merece más amor